Todo comenzó en Eunate, una iglesia octogonal en mitad del valle de Izarbe, en Navarra, que siempre había llamado mi atención. Patas de oca, espirales, bafomets, un Cristo crucificado sin la cruz, serpientes, dragones y hasta hombres con un tercer ojo en la frente. Toda aquella arquitectura sagrada parecía tener una simbología difícil de descifrar, casi herética. Pude comprobar cómo en otros templos del Camino de Santiago estos mismos símbolos volvían a aparecer. Y en todos aparecía un mismo hilo conductor, las ocas. De hecho, el camino es llamado el Camino de las Ocas y en algunas localidades del recorrido llevan en su toponimia el nombre de oca o de ganso. El propio juego es una representación de este camino que concluye en un campo de estrellas llamado Compostela. La Casilla de la Muerte, primera parte de la saga, había que situarla en aquel contexto histórico de principios del siglo XIII y finales del XII, en la que los templarios eran dueños de encomiendas y señoríos por toda Europa. La novela comienza unos días antes de la famosa batalla de las Navas de Tolosa, en la que el rey Sancho el Fuerte de Navarra se ve obligado a intervenir con sus homólogos cristianos de la península, en lo que será la batalla más grande que a campo abierto existió en la Edad Media, donde se enfrentaron 3 reinos cristianos con la ayuda de otros reinos europeos contra el imperio almohade. Un auténtico choque de culturas y de religiones, que aunque parecen muy distantes, a lo largo de la novela veremos que no lo son tanto. Fue un auténtico reto elegir al protagonista, pues el rey Sancho el Fuerte había perdido a su único heredero, Fernando, en un accidente en los Pirineos durante la caza de un oso, y el reino se quedó sin descendencia y el rey tenía casi 60 años. Un auténtico anciano para la época. El rey tenía 5 hijos ilegítimos fuera del matrimonio, pero casi todos ellos tenían alguna historia o puesto en el reino. Por eso decidí que el protagonista debía de ser Rodrigo, uno de sus hijos ilegítimos del que muy poco se conocía, y era por tanto un personaje moldeable que podía adaptar sin problema a mi novela. Los templarios lo habían educado desde niño en la encomienda de Puente la Reina, muy cerca de Eunate. Rodrigo, tras ser armado caballero, se verá obligado a marchar con el ejército navarro hacia al-Ándalus para luchar contra el ejército de An-Nasir, el califa almohade, que había reunido más de 200.000 hombres de todo el orbe musulmán, desde Marruecos hasta Siria, y amenazaba que llegaría a Roma y que su caballo abrevaría en el Tíber. Rodrigo conoce que los templarios crearon el juego de la oca y que allí se encuentra encriptado un mensaje clave para comprender el Apocalipsis de San Juan, algo que solo los maestros iniciados conocen. Su marcha hacia el al-Ándalus le permitirá pasar por la ciudad de Toledo, donde algunos sabios le ayudarán a encontrar todos los secretos del tablero. En Toledo conocerá a la judía Salomé
hija de Moisés ben Sosán, almojarife del reino de Castilla, y la gran atracción que surge entre ellos hará que Rodrigo se cuestione el voto de castidad que ha jurado al ser nombrado caballero. En la segunda entrega de la saga, ¿Quién guarda al rey?, nos situamos en el año 1214, 2 años más tarde y en medio de la cruzada albigense que desató la Iglesia contra los cátaros. El movimiento cátaro recorre ya toda la Occitania, la tierra de las ocas, donde se hablaba la lengua de los iniciados y cuyos miembros se decían seguidores de María Magdalena. El Papa Inocencio III desató la cruzada contra los cátaros, una guerra dirigida contra unos cristianos que practicaban el ascetismo como medio para purificar su espíritu. Sus postulados y su ejemplaridad ponían en peligro a la propia Iglesia. El rey Pedro II de Aragón, con 35 años, muere luchando contra la cruzada, al intentar expulsar de sus territorios a los ejércitos de la Iglesia que masacraban a sus súbditos y se apropiaban de sus tierras. El Papa, tras la muerte del rey, ordena que Jaume, su heredero de 6 años, sea educado por los templarios hasta su mayoría de edad. Rodrigo será el caballero, hijo de otro rey, que será elegido por el gran maestre de la orden templaria, Guillén de Montredón, para realizarlo. El pequeño Jaume será un estorbo para las ambiciones de algunos nobles y de sus tíos y familiares que desean heredar el reino y pretenden asesinarlo. Rodrigo, en el castillo de Monzón en Huesca, tendrá que protegerlo y educarlo para que llegue un día a ser el nuevo rey. Una complicada misión en la que tendrá que poner en riesgo su propia vida.